¿Alguna vez has sentido que ayudas a todos a tu alrededor, pero nadie reconoce tu esfuerzo? ¿Te has preguntado por qué, pese a tu generosidad, muchos parecen no valorarte? Y si te dijera que la respuesta a esta situación está en un secreto bíblico que puede cambiar tu perspectiva por completo. Este mensaje podría transformar cómo percibes la ayuda, la gratitud y el propósito de tu servicio a los demás. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron la misma realidad. Personas que entregaron lo mejor de sí mismas sin recibir a cambio el aprecio que merecían. Pero lo que Dios hizo en sus vidas es algo que pocos conocen. Existe un propósito profundo en cada acción de amor que realizas, incluso cuando no se ve recompensada por quienes la reciben. ¿Sabías que Jesús mismo experimentó el rechazo y la ingratitud a pesar de sus milagros y enseñanzas? Sin embargo, Él no dejó de amar, porque comprendía que su verdadera recompensa no provenía de los hombres, sino del Padre Celestial. En este video, vamos a descubrir juntos por qué ayudar sin ser valorado es una señal de que estás siguiendo el camino de los grandes siervos de Dios. Exploraremos historias bíblicas que te enseñarán a reconocer el valor espiritual de tus acciones y a fortalecer tu corazón cuando la decepción toque a tu puerta. Verás que cada semilla de bondad que siembras tiene un propósito divino que no se pierde. Pero antes de sumergirnos en este profundo mensaje, quiero que hagas algo muy especial. Comenta aquí abajo la frase, "Mi recompensa viene de Dios". Este pequeño acto simboliza tu compromiso con el aprendizaje espiritual que hoy vas a recibir. Además, dale me gusta a este video, porque así estarás ayudando a que más personas que se sienten olvidadas y desanimadas encuentren esperanza en la palabra de Dios. Felicidades por hacer esto. Estás tomando un paso importante para fortalecer tu fe. Recuerda que muchas personas no tienen acceso a una iglesia cercana y estos videos son su único alimento espiritual. Al suscribirte y activar la campanita, no solo crecerás tú, sino que ayudarás a otros a acercarse más a Dios. Comenta también, paz en Cristo Jesús, para que toda esta comunidad reciba tu bendición. Ahora, presta atención porque en los últimos minutos del video compartiré una clave reveladora que te ayudará a desbloquear una bendición que puede cambiar tu vida. ¡Comencemos el estudio! El ejemplo de Moisés, el líder no valorado Moisés, fue uno de los grandes líderes escogidos por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, a pesar de los milagros que realizó por medio del poder de Dios, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Quejas, murmuraciones e ingratitud. En Éxodo 16 vemos cómo, después de haber sido liberados de la opresión, los israelitas comenzaron a quejarse amargamente por la falta de comida y agua en el desierto, cuestionando la misma misión de Moisés. Imagina cómo se debió sentir Moisés. Había arriesgado todo por ese pueblo. Su posición en Egipto, su seguridad personal y hasta su propia tranquilidad. Y en lugar de agradecimiento, recibió palabras de reclamo. Nos has traído al desierto para matarnos de hambre. ¿Cuántas veces tú has vivido algo similar? Te esfuerzas por ayudar a tu familia, amigos o compañeros de trabajo, pero en lugar de reconocimiento, solo escuchas críticas o reclamos. Tal vez incluso has llegado a cuestionarte, ¿vale la pena seguir ayudando? La clave que encontramos en la vida de Moisés es que su verdadera misión no dependía del reconocimiento humano, sino de obedecer la voluntad de Dios. En Números 12:3 se dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Esto no significa que era débil, sino que había aprendido a depender completamente de Dios, confiando en que Él sería quien lo recompensaría en su momento. Cuando ayudas a los demás, no lo haces para recibir elogios o recompensas terrenales. Lo haces porque Dios te ha dado ese corazón generoso.
Sin embargo, es natural sentir el peso del rechazo. Dios mismo comprende este dolor, porque lo experimentó en carne propia a través de su Hijo Jesús. Pero aquí está el secreto que Moisés aprendió. Cuando los hombres no te valoran, Dios ve cada sacrificio que haces y te prepara una recompensa mucho mayor de lo que imaginas. Moisés, al final de su vida, fue honrado de una forma extraordinaria. Dios lo llevó a la cima del monte Nebo y le permitió ver la tierra prometida, una tierra que simbolizaba la recompensa celestial. Este ejemplo nos enseña que, aunque hoy no veas los frutos de tu bondad, Dios ya tiene preparada una tierra de bendición para ti. ¿Qué enseñanzas puedes extraer de la historia de Moisés para tu propia vida? Reflexiona sobre ello mientras seguimos avanzando. El sacrificio no reconocido de José, la vida de José, hijo de Jacob, es un relato fascinante de fidelidad, sacrificio y perseverancia en medio de la injusticia. Desde muy joven, José fue menospreciado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Pasó años sirviendo en Egipto, primero en la casa de Potifar y luego en la cárcel, debido a una falsa acusación de la esposa de su amo. A pesar de sus buenas obras y su integridad, José parecía no recibir más que traiciones y sufrimientos. ¿Cuántas veces te has sentido como José? Has sido leal, has hecho lo correcto incluso cuando nadie estaba mirando, pero en lugar de recompensas, has recibido rechazo, desprecio o incluso maltratos. Es en esos momentos cuando surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ocurre esto cuando solo he tratado de hacer el bien? La respuesta se revela en el desarrollo de la vida de José. Durante esos años de pruebas, Dios estaba moldeando su carácter, preparando su corazón para algo mucho más grande. José no dejó que el resentimiento lo consumiera. En cada situación mantuvo su fe en que Dios tenía un propósito. Y ese propósito se manifestó cuando fue llamado a interpretar el sueño del faraón, lo que lo llevó a convertirse en el segundo al mando en Egipto. Génesis 50:20 contiene una de las frases más impactantes de la Biblia. Cuando José, finalmente, se encuentra cara a cara con sus hermanos, les dice, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchos». José entendió que todo el sufrimiento que había vivido tenía un propósito divino. Esta historia nos enseña que los momentos en los que no somos valorados son, a menudo, parte de un plan mayor. Dios está utilizando esas situaciones para preparar un camino de bendición no solo para ti, sino también para los que te rodean. La paciencia y la fe de José no solo lo llevaron a la prosperidad personal, sino que le permitieron salvar a toda su familia y a innumerables personas durante una hambruna devastadora. Si hoy te sientes abandonado o ignorado, recuerda que Dios puede estar usando esta etapa para prepararte para algo más grande. Él ve cada lágrima, cada sacrificio, y en el momento preciso abrirá las puertas que nadie podrá cerrar. Reflexiona sobre esto. ¿Qué lecciones podrías aprender de la vida de José? ¿Cómo puedes mantener tu confianza en Dios en medio de la adversidad? Jesús y la máxima prueba de ingratitud. No existe mayor ejemplo de entrega y amor no reconocido que el de Jesucristo. Jesús dedicó su vida a sanar, enseñar y liberar a las personas. Alimentó a multitudes, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y resucitó a los muertos. Sin embargo, el mismo pueblo que había sido testigo de sus milagros fue el que gritó, «Crucifícale», cuando fue presentado ante Pilato. En Juan 1:11 leemos una verdad profunda. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús, el Hijo de Dios, conocía el rechazo de manera más intensa que cualquier otro ser humano.
A pesar de haber hecho todo con un corazón puro y lleno de amor, fue traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por los demás y crucificado por aquellos a quienes había venido a salvar. Aquí es donde entra una enseñanza clave. Jesús no se dejó vencer por la amargura. En el momento de mayor dolor, mientras estaba clavado en la cruz, pronunció estas poderosas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En lugar de aferrarse al dolor del rechazo, eligió el perdón y la gracia. Puedes imaginar lo que sucedería en tu vida si adoptaras esta misma actitud. Cuando ayudas a otros y no recibes gratitud, es fácil caer en el resentimiento y la desilusión. Pero Jesús nos muestra que el verdadero poder está en perdonar y confiar en que Dios ve cada sacrificio que hacemos. La historia de Jesús también nos recuerda que el rechazo humano no es el final. Después de su muerte en la cruz, ocurrió lo impensable, la resurrección. Dios lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9, 11. Su aparente fracaso a los ojos del mundo fue, en realidad, la mayor victoria espiritual de la historia. Lo mismo ocurre contigo. Puede que hoy no veas los frutos de tu bondad, pero Dios tiene un plan perfecto. Él te está preparando para una resurrección personal, una etapa de nuevas oportunidades donde recibirás la recompensa que nadie podrá arrebatarte. Jesús mismo dijo en Mateo 6:4, Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ayudas sin esperar nada a cambio, estás sembrando semillas invisibles que darán fruto en el tiempo de Dios. ¿Estás dispuesto a liberar el resentimiento y confiar en que tu recompensa vendrá del cielo? Reflexiona sobre cómo el ejemplo de Jesús puede transformar tu perspectiva. El profeta Elías y el sentimiento de soledad. El profeta Elías fue un hombre poderoso en Dios. Fue utilizado para realizar milagros extraordinarios, como cuando oró y descendió fuego del cielo en el monte Carmelo, demostrando el poder del verdadero Dios frente a los profetas de Baal. Primero Reyes 18, 38, 39. Sin embargo, después de esa gran victoria, Elías cayó en una profunda depresión. Se sintió abandonado, perseguido y no valorado por el pueblo que acababa de presenciar la gloria de Dios. En Primera Reyes 19:4 leemos cómo, lleno de angustia, Elías clamó: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este poderoso profeta, a pesar de sus logros, llegó a un punto en el que se sintió absolutamente solo y sin fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? A veces, cuando damos lo mejor de nosotros, las circunstancias parecen volverse en nuestra contra. Ayudamos, servimos, pero en lugar de apoyo, encontramos aislamiento y desánimo. Elías pensó que era el único que permanecía fiel a Dios. Sin embargo, el Señor lo corrigió, revelándole que aún había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Primera Reyes 19:18. Dios estaba mostrando a Elías que aunque él no podía verlo, no estaba solo. Además, Dios le dio una tarea importante: ungir a nuevos líderes y discípulos, incluyendo a Eliseo, quien lo acompañaría en su misión. Este relato nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene un plan para restaurar nuestras fuerzas. Él envió a un ángel para fortalecer a Elías en el desierto, proporcionándole alimento y descanso. De la misma manera, cuando te sientes agotado por el rechazo o la ingratitud, Dios quiere que sepas que Él está a tu lado, renovando tus fuerzas y mostrándote que no estás solo en la batalla. Tal vez ahora estés pasando por un desierto emocional, pero recuerda, es en esos momentos cuando Dios se manifiesta de forma más íntima.
Él te ve, te conoce y tiene preparadas nuevas conexiones y bendiciones para tu vida. Reflexiona sobre esto. ¿Qué mensajes ocultos te está revelando Dios en medio de tu soledad o desánimo? ¿Cómo puedes abrir tu corazón para recibir el consuelo y la dirección que Él quiere darte? La perseverancia de Nehemías ante la oposición. Nehemías es un ejemplo inspirador de cómo perseverar en medio de la crítica y la falta de apoyo. Él recibió de Dios la misión de reconstruir los muros de Jerusalén, una tarea monumental que no solo requería esfuerzo físico, sino también liderazgo, sabiduría y una fe inquebrantable. Desde el inicio, Nehemías enfrentó oposición. Los líderes locales, como Sanbalat y Tobías, se burlaron de sus esfuerzos, despreciándolo y buscando desmoralizarlo. En Nehemías 4:1-3 leemos cómo se reían de él diciendo: ¿acaso pueden estos débiles judíos reconstruir algo que se ha destruido por completo? A pesar de las burlas, Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de rendirse, oró a Dios, fortaleció al pueblo y estableció estrategias para proteger la obra. Ordenó que los trabajadores llevaran herramientas en una mano y armas en la otra, para estar preparados tanto para la construcción como para la defensa. Su respuesta a los ataques fue poderosa. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:20. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido un Sanbalat o un Tobías? Personas que critican tus sueños, minimizan tus esfuerzos y buscan desmotivarte. Tal vez has sentido que no tienes el apoyo necesario para continuar con los planes que Dios puso en tu corazón. Sin embargo, al igual que Nehemías, no debes enfocarte en la oposición. Tu misión es más grande que las voces que intentan detenerte. Nehemías nos enseña que cuando Dios nos da una tarea, Él también nos da la fuerza para completarla. La clave está en permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios será quien nos respalde y nos proteja ante cualquier adversidad. Los muros de Jerusalén finalmente fueron reconstruidos y el pueblo pudo recuperar su dignidad y seguridad. Este relato nos recuerda que, aunque haya momentos en los que te sientas solo o desanimado, la obediencia a Dios siempre dará frutos. Tu perseverancia en medio de las dificultades es una muestra de fe que inspira a otros. Nunca sabes a cuántas personas podrías estar ayudando a través de tu fidelidad. Reflexiona sobre esto. ¿Qué muros espirituales o emocionales necesitas reconstruir en tu vida? ¿Cómo puedes aprender de Nehemías a mantenerte enfocado en tu propósito a pesar de la oposición? Ana y la espera silenciosa por la respuesta de Dios. Ana, la madre del profeta Samuel, es un ejemplo conmovedor de alguien que sufrió en silencio sin ser comprendida ni valorada. Ana vivía con el dolor de la esterilidad en una sociedad donde el valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad de dar hijos. Para empeorar la situación, Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, se burlaba constantemente de ella, llenando sus días de amargura. 1 Samuel 1:6-7. A pesar de su angustia, Ana nunca dejó de orar. Fue al templo y derramó su alma ante Dios en una oración tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Ana no se ofendió por el juicio apresurado de Elí. Con humildad le explicó su situación, y en ese momento recibió una palabra de esperanza: vete en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. 1 Samuel 1:17. ¿Cuántas veces has estado en una situación similar, orando, esperando, luchando con un anhelo profundo en tu corazón, mientras otros no entienden tu dolor? Quizás has sentido que tus súplicas no son valoradas o que Dios no te escucha. Pero la historia de Ana nos enseña que Dios escucha las oraciones más sinceras, aquellas que nacen del alma, y responde en el momento perfecto.
El Señor no solo le concedió a Ana el hijo que tanto deseaba, sino que ese hijo, Samuel, se convirtió en uno de los profetas y jueces más grandes de Israel. Ana no se quedó con la bendición para sí misma. Dedicó a Samuel al servicio de Dios, mostrando que su fe y su gratitud eran inquebrantables. Este relato nos recuerda que la espera no es en vano cuando confiamos en Dios. Él ve cada lágrima, escucha cada oración y trabaja en nuestro favor aun cuando no lo percibamos. Lo que estás sembrando en oración puede parecer invisible ahora, pero dará fruto en el tiempo correcto. Si te encuentras en una temporada de espera, sigue el ejemplo de Ana. Derrama tu corazón ante Dios, confía en su plan y prepárate para recibir una respuesta que superará tus expectativas. Él nunca ignora el clamor de sus hijos. Reflexiona. ¿Qué lección de fe y perseverancia puedes aprender de Ana? ¿Cómo puedes fortalecer tu esperanza en medio de la espera? Job y la recompensa tras la prueba. La historia de Job es quizás una de las más desafiantes para quienes buscan entender el propósito detrás del sufrimiento. Job era un hombre justo, bendecido con riquezas, salud y una familia numerosa. Sin embargo, en un breve periodo de tiempo, perdió todo: sus bienes, sus hijos e incluso su salud. A pesar de ello, Job no pecó contra Dios, sino que expresó su dolor con sinceridad, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Lo más doloroso para Job no fue solo la pérdida, sino también la incomprensión de sus amigos, quienes llegaron a acusarlo de haber cometido algún pecado oculto para merecer tales calamidades. Incluso su esposa lo instó a abandonar su fe, diciéndole: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su integridad, aunque no comprendía por qué estaba pasando por tantas pruebas. ¿Cuántas veces has sentido que la vida se ha vuelto insoportable y en lugar de apoyo recibes críticas o consejos que te alejan de Dios? Tal vez te han dicho que tus problemas son el resultado de errores o fallas personales. Pero la historia de Job nos enseña que Dios permite pruebas en nuestras vidas no para destruirnos, sino para fortalecernos y purificar nuestra fe. Después de un tiempo de sufrimiento y cuestionamientos, Dios finalmente intervino, revelándole a Job que su plan trascendía lo que el entendimiento humano podía captar. Job reconoció la grandeza de Dios, diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Esta historia nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia. Cuando permanecemos fieles, Dios no solo nos restaura, sino que nos recompensa con algo mayor. No siempre entendemos por qué atravesamos ciertos desiertos, pero Dios promete que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Romanos 8:28. Si hoy estás enfrentando una prueba difícil, recuerda que Dios está obrando en tu vida de maneras que aún no puedes ver. Tu fidelidad en el fuego de la prueba es lo que abrirá la puerta a una recompensa que nadie podrá quitarte. Reflexiona. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en medio del sufrimiento? ¿Qué promesas de Dios te dan? ¿Esperanza cuando todo parece perdido? El valor eterno de las obras invisibles en la carta a los Hebreos. El escritor nos recuerda a los héroes de la fe, hombres y mujeres que hicieron grandes obras en obediencia a Dios, aunque muchos de ellos no vieron la recompensa en esta vida. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas personas, como Abraham, Moisés, Sara y muchos otros, se aferraron a las promesas de Dios aun cuando todo parecía estar en su contra. Abraham, por ejemplo, dejó su tierra y su familia confiando en que Dios lo guiaría a una tierra prometida.
Durante años no vio el cumplimiento completo de esa promesa, pero permaneció fiel. Moisés renunció a los placeres de Egipto para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, enfrentando desiertos, rebeliones y desafíos constantes. Ellos entendieron que sus obras y sacrificios no siempre serían reconocidos por los hombres, pero sabían que Dios estaba construyendo algo eterno a través de ellos. Jesús mismo nos recuerda esta verdad en Mateo 6, 19, 20, donde dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Cada vez que actúas con bondad, amor y generosidad, estás almacenando tesoros en el cielo, aunque nadie en la tierra lo vea o lo valore. Quizás hoy sientas que tus esfuerzos son inútiles porque no ves resultados inmediatos, pero la palabra de Dios nos asegura que nada de lo que hacemos en su nombre es en vano. En 1 Corintios 15, 58, Pablo nos exhorta: «Estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Dios conoce cada acto invisible de amor, cada sacrificio silencioso, y, en el tiempo adecuado, Él te exaltará. Tal vez no lo hará de la manera que esperas, pero su recompensa será perfecta y eterna. Reflexiona sobre esto. ¿Estás dispuesto a confiar en que tus esfuerzos serán recompensados, aunque no veas el fruto de inmediato? ¿Cómo puedes renovar tu perspectiva sabiendo que Dios ve y valora todo lo que haces? Has llegado hasta aquí, y eso es una señal de que el Señor está obrando en tu vida. Muy pocos llegan al final de este tipo de mensajes, pero tú lo has logrado. Esto demuestra tu hambre por conocer más de Dios y tu deseo de entender el propósito detrás de tus sacrificios y pruebas. ¡Felicidades! Hoy hemos explorado cómo personajes bíblicos como Moisés, José, Ana, Elías, Job, Nehemías y el mismo Jesús enfrentaron momentos de rechazo e ingratitud. Ellos nos enseñan que Dios ve cada acto de servicio y sacrificio que hacemos, aunque los hombres no lo reconozcan. Lo importante es recordar que tu recompensa viene de lo alto y que en el momento perfecto Dios abrirá las puertas de bendición sobre tu vida. Ahora quiero invitarte a dejar en los comentarios esta frase: «Mi obra no es en vano. Dios es mi recompensa». Al hacerlo, estás declarando con fe que confías en el plan de Dios y que no dejarás que la ingratitud de los demás detenga tu misión. Si este mensaje ha sido una bendición para ti, no olvides compartirlo con otras personas que necesiten escuchar estas palabras. Recuerda que tu acción puede ser el puente que Dios use para hablarle a alguien más. También quiero animarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Piensa en ello como un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Al suscribirte, estás fortaleciendo tu fe y uniéndote a una comunidad de creyentes que buscan juntos la dirección del Espíritu Santo. Si ya estás suscrito, gloria a Dios por tu vida. Eres parte fundamental de este ministerio y un ejemplo para otros. Cada vez que interactúas con estos videos, ayudas a expandir el mensaje del reino de Dios a lugares donde quizás no hay iglesias o líderes espirituales cercanos. Juntos estamos llevando la luz a los rincones más oscuros. Antes de terminar, te invito a que tomes unos minutos en silencio. Permite que la música de fondo te envuelva. Cierra tus ojos y dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor. Agradece por el día, por las lecciones aprendidas hoy y por las oportunidades que Él tiene preparadas para tu vida. Que tu espíritu se llene de paz, esperanza y fortaleza en Cristo. Gracias por acompañarme en esta jornada espiritual. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos aprendiendo de las poderosas enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen siempre. Amén.